Buenos días, hermanos. Nuevamente estamos aquí para poder aprender la palabra de Dios y poder desarrollar este tema que habla acerca de los reyes tanto de Israel como de Judá. Estamos en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 18. Y en esta oportunidad vamos a continuar con este estudio hablando acerca de lo que sucedió entre Josafat, entre Acab y Micaías. Vamos a ver entonces cada uno de estos personajes qué papel desarrollaron en este capítulo. Este capítulo 18 nos habla acerca de la relación muy estrecha que tuvieron dos reyes. Habíamos hablado ya anteriormente de que el pueblo de Israel se había dividido, ¿no? Y había un Israel del norte y un Israel del sur. En el Israel del norte estaban reyes, de alguna manera, que habían sido levantados, pero estos no seguían la voluntad de Dios, ¿no? La capital del reino del norte era Samaria y del reino del sur era Jerusalén. ¿Eso qué quiere decir? Que el reino del sur, al estar Jerusalén y era el lugar de adoración a Dios, ¿no? Era el lugar donde permanecían los profetas que daban palabra de Dios, o sea, eran profetas levantados por Jehová. Mientras que en el reino del norte habían contaminado esas creencias, habían contaminado ese culto que se llevaba a Jehová, ¿no? Entonces lo hacían muy a su manera, y es más, en el reino del norte los reyes que estaban reinando eran reyes idólatras que se habían unido a mujeres fenicias, a mujeres sirias, ¿no? Que lamentablemente habían traído perversión a lo que era la alabanza a Dios, ¿no? Y finalmente se habían torcido las costumbres y habían llegado a la idolatría, ¿no? Y es por eso que estaba siendo juzgado ese lugar, ese sector del norte. Entonces aquí viene a tallar algo muy importante y algo que menciona aquí en el capítulo 18 de Segunda de Crónicas, que era de que en el capítulo anterior se había estudiado acerca de Josafat, el reinado de Josafat, y dentro de ese reinado se había mencionado de que este rey había sido levantado por Dios y había tenido éxito, ¿no? Josafat había gozado, dice, de riquezas y gloria, ¿no? Entonces, lo mismo dice aquí, dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Sabemos de que los reinos muchas veces hacían alianzas a través de matrimonios para poder tener paz y tranquilidad y llevarse bien. Posiblemente el propósito que Josafat quería cumplir era ese, ¿no? O sea, como que tener buenos vínculos con el reino del norte para que le pueda ir bien en su reinado, ¿no? Una estrategia que en realidad no fue una estrategia tomada por Dios o consultada para que fuera así. Si él hubiera sido obediente, entonces simplemente hubiera practicado las cosas que Jehová decía a través de los profetas y no hubiera hecho ninguna alianza con este rey, que era un rey muy malvado, ¿no? Sabemos de que Acab fue el esposo de Jezabel, una fenicia, una mujer que practicaba la idolatría y practicaba la hechicería y era manipuladora, y todo eso lo hemos visto en capítulos anteriores, ¿no? Y que también murió muy terriblemente y fue juzgada por Dios por las cosas que ella había hecho, ¿no? Y yendo y recapitulando un poquito, para los que de repente no escucharon la historia de Elías, acá tiene mucho que ver Jezabel y Acab, ¿no? De ese rey estamos hablando. Entonces, ¿qué había pasado? Al hacer parentesco, es decir, Josafat se había casado con la hija de Acab, ¿no? Era su suegro. Entonces dice que un día él había ido para Samaria a visitar a Acab. Entonces dice, por lo que Acab mató muchas ovejas, bueyes para él y para la gente que venía con él. Y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galad. ¿Qué había pasado? Los sirios tenían tierras, ¿no? Las cuales estaban en disputa, y justamente este rey quería
ir a esta ciudad de Ramot de Galat porque era una ciudad estratégica, una ciudad que quedaba, dice, a 40 millas de Jerusalén, y le había pedido a su yerno para que lo acompañara, ¿no? Entonces, ante todo esto, dice que Josafat le dijo, ¿no quieres venir conmigo contra Ramot de Galat? Y este le respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra, ¿no? Entonces le aceptó y le dijo, sí, yo te voy a apoyar, vamos a ir, no hay ningún problema, ¿no? O sea, por el hecho de haber hecho una alianza, entonces él se sentía comprometido. Dice, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes con la palabra de Jehová, ¿no? Entonces le pidió todavía algo que quedaba en Josafat, que era el hecho de que él consultara a Dios antes de tomar decisiones de repente para poder ir a esta batalla. Entonces dice, Acab, que era el rey de Israel, reunió a 400 profetas y le preguntó a estos 400 profetas. Ahora, sabemos de que el reino del norte era un reino que estaba, no estaba dentro de la voluntad de Dios. Por lo tanto, de los profetas a los cuales se refería acá, no eran verdaderos profetas, eran profetas que no hablaban la verdad, ¿sí? Eran profetas que juntaron tanto la parte espiritual con lo pagano, ¿no? Entonces eso tenemos que saber, que los profetas que estaban en ese lugar eran profetas de Baal, entonces no eran las personas idóneas para dar un consejo acá o dar una palabra, porque esa palabra directamente no era de Jehová. Entonces él reunió a estos 400 profetas, como dice aquí, y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos le dijeron, sube porque Dios los entregará en manos del rey. Pero Josafat le dijo, y acá viene, ¿no?, la pregunta que Josafat le hace. ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? O sea, estaba diciéndole, esos 400 profetas que tú me estás diciendo que te van a dar una palabra, son profetas mentirosos. Son profetas que no te van a dar un buen consejo. ¿Habrá alguno al menos que realmente hable palabra de Jehová? Eso es lo que decía en esta pregunta. Dice, y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre, por lo cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco porque nunca me profetizó cosa buena, sino siempre mal. Aquí el problema que tenía acá no era directamente con este hombre, ¿no?, sino sabía, y el conflicto que él tenía era con Dios, porque la palabra que daba el profeta era una palabra directamente vertida de Dios, ¿sí?, y transmitida por este profeta. Pero tanto había sido el fastidio de Acab, ¿sí?, y el conflicto que tenía con Dios, que a este hombre lo encarceló, ¿sí? Y él estaba en la cárcel, ¿no? Era uno solo. Y como les mencioné, en ese lugar ya no existían profetas de parte de Dios, de parte de Jehová. Eran muy pocos, eran contaditos con los dedos. Uno de ellos fue Elías y este otro llamado Micaías, que era hijo de Imla. Y dice, y respondió Josafat, no hable así, rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos, ¿no? Habían tenido algo así como un comité, algo así como un conversatorio donde estaban esos profetas, y habían mandado a llamar, ¿sí?, a Micaías, que estaba en la cárcel. Acá no lo menciona, pero muchos cronistas hablan de que él estaba, ¿sí?, en una cárcel, porque dice que cuando él llegó en harapos y llegó encadenado, ¿no? Y dice, y Sedequías, hijo de Kenán, se había hecho cuernos de hierro. Este era otro profeta mentiroso, ¿sí?, que era pagano. Dice, y
decía: así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. Todos le decían: sí, anda y toma esa ciudad, que Jehová te la va a dar en sus manos. Todos decían lo mismo, los 400, ¿no? Dice: de manera que profetizaban también todos los profetas diciendo: sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey, ¿no? Y todos decían esto. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí palabra de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de ellos. Entonces lo estaba condicionando a Micaías y le decía: mira, todos han dicho lo mismo, pero tú también di lo mismo, ¿no? Porque de lo contrario posiblemente no te vaya a ir bien, ya que Acab aborrecía a este profeta. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Y vino el rey, y el rey dijo: Micaías, iremos a pelear contra Ramot de Galaad y me estaré quieto, me quedaré o mejor voy, ¿no? Eso le estaba preguntando. Y él respondió: subid y seréis prosperado, pues serán entregados en vuestras manos. Pero esto dice que lo dijo en un tono de burla, ¿no? Y se había dado cuenta ya acá que esto lo estaba diciendo en un tono de burla, ¿no? Es algo así como que, ¿por qué lo dijo de esa manera? Porque él quería escuchar eso. Pero Micaías, al ser un profeta de Dios, iba a hablar la verdad, así ésta doliera, así ésta no fuera del agrado del rey. Dice: el rey dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? ¿No? Y acá se dio cuenta de que le estaba diciendo de una forma muy burlona, no eso. Él sabía de que Dios no tenía esa palabra para él. Dice: entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había dicho que no me profetiza bien sino mal? Entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba en su mano derecha e izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. En otras palabras, para que esto se entienda, Jehová había utilizado la vida de estos 400 profetas, ¿sí? O sea, de esos mentirosos, en realidad no para mentirle, sino para decirle que él vaya a este lugar. Porque las cosas que Acab había hecho tenían que ser juzgadas, ¿sí? Él había hecho mucho daño. Había matado o había exterminado a los verdaderos profetas durante el tiempo que él estuvo en su gobierno. Y se dejó manipular por Jezabel. Cometió muchos errores, pero estos errores no es porque Dios, ¿sí?, quisiera que él se muera, sino porque lamentablemente todo aquello que nosotros hacemos siempre tiene una consecuencia, y esta consecuencia tenía que ser pagada, tenía que ser juzgada, porque Dios, hermanos amados, es amor, pero Dios también es justicia. Entonces Él puede tener mucho amor y puede darnos muchas oportunidades, pero también nos va a juzgar. Si nosotros estamos haciendo las cosas con errores y no tenemos temor a Dios y no hay justicia en nuestro corazón, y sobre todo ese temor que debemos de tener a su palabra, entonces simplemente no es de que Él sea malo y porque es malo nos mande algo, sino porque Él tiene, sí, que ser real. Su palabra dice que Él es justo, y la justicia lamentablemente llega tarde o temprano, y eso es lo que estaba pasando con Acab. Dice: y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así.
Ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de los profetas, pues Jehová ha hablado mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenán, que viene a ser el otro profeta, que fue un falso profeta, dice, se le acercó y golpeó a Micaías, ¿no? Le dio un golpe, dice, en la mejilla. Y le dijo, ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás aquel día cuando entres cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidle, el rey ha dicho así, poned a este en cárcel y sometedle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová lo ha hablado por mí. Dijo además, oíd pueblos todos. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad. O sea, no hicieron caso. Ellos siguieron. ¿Sí? Acab dijo, no, vamos a ir. Y se fueron a esta ciudad, a tomar esta ciudad que era de los sirios. Y acá sucedió algo. Dice que Acab le pidió a Josafat que él fuera con sus vestiduras reales. Y le dijo, yo voy a vestirme, ¿sí? Voy a ponerme algo que nadie me reconozca. Pero tú sí anda con tus ropas reales. Posiblemente, ¿no? Si bien es cierto, hay cosas que la Biblia no te menciona tan directamente, pero cabe la probabilidad que él, al haber escuchado esta profecía de este verdadero profeta, se puso a pensar y dijo, posiblemente sí, pues no me vaya a ir bien. Pero ¿sí? Yo tengo que tener una treta, y lo más probable es de que él haya decidido de que Josafat vaya como, ¿sí? con sus ropas reales, para que pensaran que él fuera, pensaran de que él era Acab y no Josafat, ¿sí? Y Acab dice que fue vestido con ropas que no se le reconocían. Pero vamos a ver cuál fue el desenlace, porque acá hubo un desenlace. Y dice, y el rey de Israel le dijo a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú viste con ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en batalla. Había un rey de Siria mandado por los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo, no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. O sea, era lógico que si había alguien vestido con un traje de rey, ¿sí? Iban a pensar de que era Acab, ¿no? Entonces, directamente sobre quién iban a ir, no iban a ir sobre Acab, sino directamente iban a ir sobre el rey Josafat. Dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y lo apartó Dios de él. O sea, no le pasó nada. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle, mas disparando un arco a la ventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y Coselet. Él entonces dijo al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. O sea, ¿habían herido a quién? Acab. Y acarreó la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro, enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Se hizo justicia de parte de Jehová. Él murió. Él murió por sus actos, porque hasta el último minuto, dentro de la treta que tuvo, dentro de la estrategia que tuvo, era poner, ¿no? la vida de Josafat delante de los sirios para que él muriera. No tuvo buenos deseos, ¿no? Entonces, lamentablemente, quienes no tienen a Dios, o sea, no van a tener un temor, y van a hacer las cosas simplemente llevados por sus emociones, llevados por su voluntad, mas no consultarán la voluntad de Jehová, como lo que hizo Acab. Fue muy lamentable lo que pasó, pero fue una forma también de mostrar a Josafat de que él no debió de haber hecho ninguna alianza con el rey de Israel. Hermanos amados, el día de hoy hemos dado esta lección. Espero
haya sido comprendida y que podamos seguir escudriñando la palabra de Dios para poder entender el mensaje que Él tiene para nosotros. Dios los bendiga y hasta una nueva oportunidad.